definitivamente es un tema del cual a veces platicamos poco, pero sí hace falta que todos nos pongamos a hablar, no solamente con nuestra pareja de, oye Sergio, ¿qué pasaría si no pudiéramos tener hijos? Por ejemplo, ¿no? Creo que va más allá y el día de hoy me encanta que tengamos, bueno, a dos personas que nos van a detallar súper bien, nos van a despejar todos esos mitos de la cabeza. Nos acompaña Mayela Sánchez Vázquez Mellado, ella es fundadora de Embajadoras y Embajadores de Adopción México, y asimismo Elena Navarro, embajadora en Veracruz y fundadora de Destinados a Encontrar Familias por Adopción. Bienvenidas a ambas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Platícanos, ¿cómo inician ustedes? ¿Cómo comienza? Encantada de estar con ustedes. Bueno, de Embajadoras surge a raíz de varias historias entrelazadas de adopción entre mamás que son mamás por adopción e hijas, y el punto donde todo inicia es a través de mi historia. Yo soy hija por adopción. Durante 30 años pues viví en un país, en México, donde pues no podía hablar abiertamente de mi historia. Se cree que el tema de la adopción es tabú, etcétera, ¿no? Entonces, pues este sentimiento me lleva a buscar a más personas que estuvieran sintiendo como yo, y pues ese camino me lleva a conocer a personas tan maravillosas como Elena, que también, bueno, ella es mamá por adopción, y empezamos a unir esfuerzos en diferentes estados de la República, y finalmente surge así el colectivo Embajadoras y Embajadores de Adopción. Oye, perdón, pero sí quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué era lo que te impedía decir que pues, eras adoptada? La gente hacía comentarios despectivos acerca de la adopción, de como, por ejemplo, qué horrible es ser adoptada, imagínate que es ser adoptada. Y entonces con esos comentarios dentro de mis círculos sociales, pues era algo que yo ya me detenía, ¿verdad? Porque decía, imagínate que yo diga que fui adoptada, pues ¿qué me van a decir, verdad? Entonces por 30 años prácticamente yo me quedé callada sin compartir nada, ¿no? Entonces, finalmente, digo, esto tiene que cambiar, y es así como empezamos a unir esfuerzos. Bien, y así es como surge ese objetivo de alzar la voz. Exactamente. ¿O tienen algún otro objetivo también en específico? Es fomentar una nueva cultura de adopción. Creemos que hace falta mucha información, hay muchos miedos, hay muchos tabús. Uno de los principales es que es imposible adoptar. No es imposible, es importante quitarnos esa idea que es muy difícil. Es importante pensar que como personas que deseamos adoptar, solteros o como matrimonios, hay que cumplir una serie de requisitos que son básicos e indispensables para asegurar que los niños van a llegar a una familia idónea. Dejemos de pensar en la adopción como para llenar el hueco de los papás. Es adopción pensando en el niño. Necesitamos restituirle a los niños su derecho a vivir en familia. En México hay una cifra aproximada de 30,000 niños institucionalizados. Aproximada porque no existe un registro oficial de albergues y tampoco de niños institucionalizados. Otro dato muy importante es que los que tienen la opción de ser adoptados, o sea, su situación jurídica es liberada, no existe una mamá, un papá o una familia que pueda hacerse cargo de ellos. Hay que entender que algunos niños institucionalizados están en resguardo en lo que su situación jurídica de sus papis se define. Ellos pueden regresar con su familia. Cuando esta familia no es apta, ellos, bueno, pasan por una situación legal donde ellos pueden ser adoptados. Más del 80% de estos niños tienen más de 6 años, son adolescentes o tienen una necesidad especial, una condición de salud especial. Entonces, esos niños son los que más desean y más necesitan una familia. Hay familias dispuestas o que tienen ese corazón de decir, bueno, va, yo lo hago, pero a veces con esta idea de es que es imposible adoptar, pues tenemos muchos tabús como sociedad. Sí, con esta idea que comentas de que es imposible adoptar, ¿cómo funciona la ley de adopción en nuestro país? O sea, ¿en todos los estados se aplica de la misma manera? ¿Hay estados que la tienen, hay otros estados que no? Sí, la ley es diferente al momento, es diferente en cada uno de los estados. Algunos estados tienen ley, como en el caso de Veracruz, que es estupenda, sí. Pero otros nada más se rigen por el Código Civil de lo familiar en sus estados. Entonces, imagínate, son 32 estados, 32 maneras distintas de adoptar en México. Wow. Entonces, pues eso es lo que hace que se complique un poquito más todavía el proceso y cause mucha confusión y ansiedad en las familias, ¿verdad? Y es que de repente la confusión también lleva a otras personas que quieren adoptar
a otro estado o hasta otros países, Claro. ¿no? Sí. Para poder querer O adoptar. inclusive a caer en prácticas no legales. No legales. Por la desesperación de querer tener un hijo, ¿verdad? Como Y eso un vientre subrogado, por ejemplo, podría ser, o alguna otra. Pues hemos escuchado casos de tratas de niños, se pagan, Venta de niños. sí, de venta de niños, se pagan altas cifras por obtener la adopción de un niño de manera pues ilegal, ¿verdad? O simplemente también se da mucho de que se acercan a las madres biológicas, que son un grupo vulnerable también, simplemente se les puede ofrecer dinero y pues aceptan ellas, ¿no? Entonces esas prácticas tienen que acabar. Sí, a mí ¿Que me se llama presta? mucho la atención, perdón, cómo es que se tramitan mucho, ¿no? El hecho de que quieran ser pues papás adoptivos, darle un hogar a un niño, pero que sea menos a veces de la mitad de los casos en las que sí se vea autorizado o aprobado. Y eso es algo muy importante. Una cosa es que yo desee ser padre por adopción y otra cosa es que pueda yo ser padre por Que sea adopción. apto, ¿no? Algo, estar abierto, ¿no? A veces cree uno que puede escoger. A veces te preguntan, ¿es que puedes escoger? No, claro que no. O sea, tienes que tener como flexibilidad en cuanto a características físicas. Es probable. Seguro que no se parezca a ti. O sea, tener este tipo de duelos que una pareja se debe de ir preparando. O sea, sí, no se va a parecer a mí. Estoy dispuesto a entender que los niños que están en un albergue fueron sujetos de un delito, abandono, omisión de cuidados, y saber que voy a recibir a mi hijo y tengo que ayudarlo a sanar, tengo que estar preparado, que tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al doctor, como un hijo biológico. Cuando uno tiene un hijo biológico, no puedes controlar si va a tener tal carácter o cual característica física. Entonces hay que entender esa parte. A mí me gustaría muchísimo que le explicaran a todos nuestros televidentes, ustedes, de qué manera funcionan o qué es lo que hacen específicamente, bien si para recibir información, cómo nos acercamos a ustedes o de qué manera ustedes ayudan, ¿no? Sí, pues nosotros estamos presentes en 3 estados de la República. Personas como Elena, que tienen su asociación en Veracruz, nos representan, y así en diferentes estados. Entonces, cada una de las embajadoras lleva a cabo actividades desde sensibilización, acercamientos con los congresos de sus estados, etcétera, para poder empujar al país a sensibilizarnos de la necesidad urgente de esta ley. Aquí en Veracruz se podrían acercar a través de Elena para unir esfuerzos, Claro. y también a través de nuestra página de Facebook, que es Embajadoras y Embajadores Adopción México, o nuestra página de internet en www.adopcionmexico.org. Ahí también nos pueden contactar. En el Y Facebook Elena- de Destinados a Encontrarnos Familias por Adopción, ahí nos pueden mandar su mensajito y damos acompañamiento preadoptivo, posadoptivo. Y bueno, recordar que en Veracruz la única institución por la cual se debe de hacer un trámite es por el DIF estatal de Veracruz. Es ágil y gratuito. En Perfecto. comparación a otros estados, ¿no? Pero sí entender que, bueno, eso es un proceso donde vas a postularte como la mejor familia y que a veces es necesario prepararse y es una vida. Sí. O sea, no puede ser, es que no es rápido, sí, no es rápido. Un embarazo no es rápido. Tienes que pasar tu documentación, tus evaluaciones psicológicas, socioeconómicas, y bueno, esperar a que haya un consejo técnico que define, en base a las características de los niños, la afinidad con las familias, y hacen el match. Entonces, hay que ser conscientes que es un proceso que lleva su tiempo. Claro, es más que adoptar un hijo, simplemente es abrir tus brazos y darle todo lo que tienes. Sí, así Exacto. es. Perfecto, pues Sí. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá que muchas personas que en este momento nos están viendo, Claro. pues se acerquen con ustedes. Gracias por Muchas el tiempo y el gracias, de verdad. espacio. Gracias por acompañarnos. Gracias.